muy buenos días con todas. Un gusto volver a vernos. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo descansaron el día de ayer después de ese viaje, de esa salida a la playa? Muy bien. Bien, ok. ¿Durmieron mejor? Sí. Ajá. No sintió nada. No sintieron nada, ok. Ujú. ¿Y por qué consideran que durmieron mejor? Vamos a poner en práctica, vamos a recordar lo que hemos visto en estos días. ¿Por qué consideran que durmieron mejor? La respiración, el aire. Yo caminé descalza de la herramienta. Ya. Caminar sobre la arena. Ok. ¿Sí? Pues el agua con sal. Ajá, el ambiente, el aire. Ajá, el sol. Ajá, entonces el sol les hizo producir serotonina y a partir de las 6 de la tarde empieza a transformarse en melatonina. Entonces es la hormona del sueño. Más el ejercicio, la actividad física, entonces todo eso les iba a generar un mejor descanso. Entonces, muy bien, me alegro mucho pues que hayan podido tener un buen sueño. Y continuando con los temas, el día de hoy vamos a ver uno titulado La menopausia, que va a estar ligado también al tema de la regulación hormonal. Solo que el día de hoy lo hicimos un poquito diferente, estamos todos sentados aquí. Y bueno, como una introducción, la mujer tiene un ciclo hormonal. También se lo llama el ciclo menstrual, el ciclo de los 28, 30, dependiendo en este caso cuántos días pues dure este ciclo en la mujer. Y aquí podemos ver, dice niveles hormonales y acá abajo tenemos las edades. 35, 45, 55, 65. Y aquí dice perimenopausia, que es cuando, por decir, es como que fuera el pre, cuando está entrando a la menopausia. Esta es la menopausia como tal y esa es la posmenopausia. Y todo, y esto, lo anterior vendría a ser pues todo lo que es la etapa fértil de la mujer. ¿Cuándo empieza a desarrollarse la etapa fértil en la mujer? Aproximadamente a partir de los 14 años empieza un desarrollo hormonal y eso va a ir subiendo, subiendo hasta que cuando ya lleguemos a esta edad más o menos por aquí, entre los 45 a los 50 empiezan a presentarse ya los primeros síntomas de la menopausia. Entonces, a medida que nuestras hormonas van a ir decayendo, van a suceder cambios en el cuerpo de la mujer, ya que nosotros estamos influenciados por las hormonas, son las que secretan, los órganos las glándulas secretan algunas hormonas, estas van a influir directamente en las funciones de nuestro organismo. Entonces podemos ver cómo las dos principales hormonas femeninas, el estrógeno y la progesterona, van a ir disminuyendo. Entonces aquí es donde se presentan la mayor cantidad de síntomas, pero ¿y por qué también producen estos síntomas en la mujer? Además de que empiezan a decaer, es porque la caída no siempre va a ser como que en línea, nunca va a ser así la caída, sino que va a tener picos, como que hay días que subirá, otros días que bajará y va a tener picos, pero siempre va a estar decayendo. Por eso es que habrán días que cuando la mujer esté entrando a la menopausia, habrán días que estará normal, pero habrán otros días en los que tenga mayor síntomas. Pero es porque siempre hay estos picos. Y ya a partir de entre los 60, ya se considera que la mujer ya está en la posmenopausia y ya su capacidad fértil pues ya vendría a ser nula. Ahora, ¿qué sucede? Hay un dato interesante. Como aquí todavía sigue descendiendo lo que son los estrógenos y la progesterona, si una mujer tiene relaciones sexuales con su esposo, podría quedar embarazada. De hecho, en este año pero entre la edad comprendida entre los 45 y hasta los 50. Sí, por eso digo, en esta etapa, en esta etapa de aquí. Y de hecho, yo en este año conocí, en la clínica, a una señora, tenía 48 años y salió embarazada. Claro, tiene complicaciones. Hay una alta probabilidad de que el niño pueda nacer con síndrome de Down o que no sea un feto a término, o sea que el bebé no se pueda desarrollar por completo, o pone en peligro también la vida de la mamá, porque hay que ver cómo está el cérvix, si la cavidad vaginal está apropiada todavía para que puedan nacer, ya sea por parto o finalmente decidirían hacerle cesárea. Pero me fue interesante para mí este año conocer a esa señora porque cuando llegó iba 48 e iba a cita de ginecología y yo la veía así toda preocupada. Entonces yo me acerqué y le consulté que si algo le sucedía, se sentía mal, y me dice que me acaban de dar los resultados de los exámenes y me sale que estoy embarazada, me dice.
Sí, mi hijo dice, ya el mayor tiene 23 años, me dice, ¿usted sabe lo que es a los 23 años otra vez? Ajá. Eh, entonces, entonces ella me decía aquello y para mí fue bastante, o sea, bastante novedoso. Pero no es tan de extrañar por el hecho de que todavía están descendiendo estos niveles de estrógenos y progesterona. Ahora, no es común, pero sí hay la posibilidad. O sea, de 10... Sobre todo es porque en este caso la menopausia, el médico les va a confirmar el diagnóstico cuando tengan un año sin haber menstruado. Pero si por decir, durante este año tuvieron 3 reglas en el año, o tal vez menstruaron un mes sí, 2 meses no, aún así se la considera todavía en la perimenopausia, porque está en vías de ya aparecer como tal. Algo también para recalcar es que la menopausia no es una enfermedad. Hay veces que se ve este estado de la mujer como un tabú, como que fuera algo de lo que no se debe hablar, o incluso hay mujeres en las que les da vergüenza hablar de este tema, o les da pena reconocer pues que están entrando en esta etapa de su vida, así como se entra en la etapa de la pubertad, de la adolescencia, de la adultez. La menopausia también es un estado que es necesario conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo lo que está sucediendo con mi cuerpo, entiendo lo que está fluctuando, estas hormonas y todos los cambios que me van a producir, entonces será mucho más sencillo sobrellevar la enfermedad y yo tendré las herramientas necesarias para poder afrontarla. Por eso es que es necesario que cuando se habla también de este estado de la mujer, es bueno que también esté su esposo, para que también pueda comprender lo que está sucediendo con el cuerpo de su esposa o lo que va a suceder. Dice que casi nunca quiere estar, porque yo felizmente la televisión. La abuela de ella, tu abuela, ella se embarazó a los 50 y tuvo una niña. Ya está como de la edad. Porque todavía no se encontraba en la menopausia, sino asumo que debe haber estado ya en la perimenopausia. Habrán meses en los que le llegaba su periodo en el año, otros meses no, y a veces se confían de que como ya estoy entrando en la vida de la menopausia, o a veces dicen, bueno, por la edad puede ser que yo ya esté entrando, entonces dicen, bueno, no sucede nada. También hay veces en las que las mujeres confunden el hecho porque, por decir, estarán cerca de los 50 y dicen, no, hay días que yo me ahogo, hay días que tengo mucho calor, hay días que sudo demasiado en la noche, hay días que tengo cambios de humores bruscos, hay días que yo quiero estar al lado de mi esposo, pero hay otros días en los que no lo voy a querer ni ver, quiero que se vaya. Y por estos cambios que suceden dicen, bueno, creo que ya estoy en la menopausia, pero no. Lo que nos va a confirmar ese diagnóstico es que tengan 12 meses o un año sin ver la menstruación. Yo tengo 54, entonces todavía está en la perimenopausia, todavía no. Entonces puede ser que haya menopausia. Aún así. Sí, yo tengo una comadre que se embarazada. Yo les decía, mira, no hay nada más seguro que no tener relaciones. O sea, más seguro. Sí, de hecho, el método anticonceptivo más seguro, vamos a decirlo así, es la abstinencia. Porque aún así los procesos quirúrgicos, dependiendo cómo lo hayan realizado, puede haber una reversión, que no va a suceder en todas las mujeres, pero sí hay la mínima probabilidad. Sí, hay veces que sí sucede. Ahora, también recordar que es un proceso biológico natural, entonces por eso decimos que esto es un estado de la mujer, es algo natural que va a suceder en el cuerpo de nosotras, entonces no debería ser un tema del cual no se debería hablar, sino mejor entender qué está sucediendo con nosotros. Como mencionamos anteriormente, se diagnostica después de que transcurran 12 meses sin que haya la presencia del periodo menstrual. Está dividida la menopausia por precoz, que se ve antes de los 40 años, temprana, entre los 40 y los 50, normalmente debería llegar entre los 50 y 55 años, y la tardía es la que sucede después de los 55 años. Bueno, también dependiendo del estilo de vida de la persona y también los antecedentes que haya tenido. Por ejemplo, si mi abuelita y mi mamá tuvieron una menopausia normal, lo más probable es que yo la tenga, también normal. Y eso también, el tema del factor hereditario también juega un poco en el tema de los síntomas. Si mi mamá y mi abuelita tuvieron síntomas bastante fuertes, si tampoco me favorece un estilo de vida saludable, pues
lo más seguro es que tenga todavía aumentado esos síntomas. Entonces sí es bueno, tal vez para las que todavía no hemos pasado por esa etapa, bueno, Diana, se puede consultar, por ejemplo, a la mamá o a la abuelita cómo sintieron o cómo ellas pasaron esta etapa. Ahora, este gráfico de aquí nos indica justamente que la menopausia puede llegar entre los 45 y 55, es el tiempo más común, y aquí vemos dos sistemas reproductores femeninos entre joven y mayor. Entonces también aquí podemos ver ciertos cambios fisiológicos que ocurren. Una de ellas podemos ver es que, por ejemplo, aquí vemos cómo los ovarios hacen de menor tamaño. También podemos ver aquí cómo en este caso el cervix también cambia de posición y cambia de forma. Aquí ustedes pueden ver que es como más junto, en cambio aquí está un poquito más separado. También el otro cambio que ocurre es que la lubricación interna del cervix, esto va a disminuir, y justamente por efecto del estrógeno sobre todo. Y esto me va a llevar a otros síntomas. Ahora, síntomas en general, se va a ver una disminución del sangrado menstrual por efecto de la disminución del estrógeno y la progesterona en el cuerpo. La mujer va a sufrir calores, cambios emocionales. Esto lo vamos a ir explicando más adelante uno a uno. El insomnio, sufren sofocos, que es, también le suelen llamar como olas de calor, que pueden estar tranquilas y de pronto dice, pero en un rato siento que estoy quemando, me pongo roja. Y usualmente estos sofocos o estas olas de calor suelen durar unos 30 minutos. Aunque la subida de temperaturas ocurre solo entre 3 minutos o máximo 5, pero esa subida de temperatura, para que regrese a su estado, a la temperatura basal o la temperatura anterior que estaba, le va a durar un proceso de 30 minutos. Sufren de calores nocturnos, justamente sequedad vaginal, cambios de humor, reducción de líbido y problemas de concentración. Y cuando ocurren todos estos síntomas en la mujer, cuando no hay tal vez el conocimiento de qué está ocurriendo en nuestro cuerpo, hasta ella misma puede decir, bueno, creo que estoy enferma, creo que algo me pasa, voy a ver al médico. O si es que no hay esa comunicación entre pareja, también va a afectar, en este caso, su relación con el esposo. Y si tampoco él no conoce qué está sucediendo con ella. Entonces vamos a empezar a ver los cambios fisiológicos. El primero de ellos es la termorregulación. Estábamos viendo que cuando empieza el proceso de la menopausia, vimos en esa gráfica cómo el estrógeno y la progesterona iban bajando. Iban bajando, bajando, bajando. Ahora, ¿qué sucede? El estrógeno juega un papel fundamental con la termorregulación. ¿Por qué? Porque el estrógeno me activa una sustancia denominada HCLA2. Entonces, ¿qué sucede? Esta sustancia me activa un neurotransmisor que es la noradrenalina. ¿Y qué sucede con la noradrenalina? Sucede que en nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo, especialmente en la mujer, tiene receptores de estrógenos en cada parte de ella, incluso en la piel. Entonces, cuando este estrógeno empieza a afectar estas sustancias, luego este neurotransmisor químico, lo que hace es que la noradrenalina me va a bajar mi umbral diaforético. ¿Qué quiere decir el umbral diaforético? Es mi resistencia a la sudoración. Hay personas que tienen distinto umbral diaforético. Por eso es que vemos personas que pueden subir una montaña, habrán personas que van a sudar poco, otras que sudarán mucho, porque su umbral es más alto o es más bajo. Entonces, como se viene alterando este neurotransmisor, la mujer tiende a sudar más. ¿Y qué también hace la noradrenalina en nuestro cuerpo? Hace más rica la vascularización. Entonces, me baja mi umbral diaforético, soy más propensa a estar sudando y también se activa o se intensifica la vascularización. Entonces, por eso es que en esta etapa pueden decir, bueno, yo antes podía, por ejemplo, estar barriendo y no sudaba tanto, pero ahora desde que entré en esta etapa, yo cojo la escoba y estoy bañada en sudor. Entonces, lo que veíamos anteriormente, este proceso, este síntoma, ocurre alrededor del 85% en las mujeres y 85% podemos ver que este síntoma se va al año. Hay mujeres que los síntomas les dura un año menos, hay otras mujeres que los síntomas, pero este vendría a ser solo como el 20%, sí, el 20% de las mujeres que presentan estos síntomas les va a durar más de un año. E incluso ha habido casos, que ese ha sido ya entre el 5%, que les ha durado este síntoma en particular, el de las olas de calor, de 10 a 14 años. Un ejemplo. Es parte de ese 5%, hermano.
Pero no así como esa vez que parece que yo estaba en el hospital. Sí, es que a ese punto pueden llegar, o sea, se suben estos neurotransmisores, activan estos procesos en nuestro cuerpo y hacen que la persona pueda sudar más. Ujú. Sí, no, ajá, no todas las personas. Sí, No, es personal eso, ¿no? sí. Porque cada vez sale como que no me veo nada. Sí, a mí me da feo, yo a la madrugada. A ver, prende el aire. Después otro ratito, apague el aire. ¿Y qué es eso? Me decía. Que prende el aire, apague el aire. Así me pasaba. ¿Qué es eso? La hormona. Ajá. Sí, esa es la fluctuación hormonal que está en ese momento. Y ajá. Que la tía de mi nieto, ella se crió, me dijo que esa tía hace todo eso, porque me dijo que también eso era problema psicológico, de cansancio, emocional, de usted ya fue mamá, usted tiene que ser abuela, que le lleguen a visitar, usted bote a su nieto y bote a sus hijas de su casa, dice, porque usted viva solo con tal cosa, y tome esto y tome lo otro, y me mandó, nunca más la volví a ver solo. Yo llego como un ángel. Ahora, hay veces, perdón hermano. Sí, la leche de soya se recomienda mucho cuando está en estas situaciones porque ayuda a equilibrar los estrógenos. Lo mismo la fibra también que estamos tomando. Sí. O sea, de hecho, justo vamos a hablar de la soya, es casi que en la parte final, acerca como de las cositas que podremos realizar como para mejorar, bueno, para mejorar toda esta sintomatología. De verdad que la leche de soya, De soya. con los estrógenos que tiene, no es del todo desaconsejable porque los estrógenos producen otro tipo de estrógenos. Yo no puedo tomar. Ojalá tan seguido. Ya, justamente como más adelante viene el tema de la leche de soya, lo podemos ver por allí, pero contestando como rapidito la pregunta, lo que sucede es que la soya tiene fitoestrógenos, que es, esto puede competir específicamente en todos los receptores de estrógeno en el cuerpo o en los óvulos, en los ovarios también, compite con la recepción. Ahora, ¿qué sucede con el fitoestrógeno? Pero tengamos en cuenta una cosa, la soya no es mala siempre y cuando sea de origen orgánico. Pero si esta soya ha sido modificada genéticamente para resistir el glifosato, entonces ya la soya no tendría un fitoestrógeno, sino tendría una sustancia llamada senoestrógeno. Y este de aquí, el senoestrógeno, es 20.000 veces más fuerte que el estrógeno humano. Entonces, por eso es que la soya transgénica sí afecta al cuerpo. Pero cuando es una soya orgánica, de hecho se han hecho estudios. No se sabe si es transgénico o es algo que le digan. Solo que tú la tienes aquí, no siempre es tu propio huerto. Y por eso es que las mujeres cuando entran en esta etapa, una de las recomendaciones que les suelen hacer los médicos es que tomen cápsulas de aceite de soya, les suelen mandar. O le mandan a tomar lecitina de soya para ayudar con la sintomatología. ¿Por qué? O sea, esa vendría a ser una marca. Entonces les mandan a tomar esto, ¿por qué? Porque vamos a decir que ya, tendríamos aquí, para hacerlo, vendría a ser un grano, vamos a decir que tenemos un estrógeno, otro estrógeno y otro estrógeno, ¿ya? Este de aquí sería el senoestrógeno. Este de aquí vendría a ser el estrógeno del cuerpo humano, el que secreta, en este caso, nuestro propio cuerpo, los ovarios, y este de acá vendría a ser el fitoestrógeno. Este senoestrógeno es producido, lo podemos sacar de la soya siempre y cuando ha sido modificada genéticamente, o comúnmente las siglas GMO. ¿Han escuchado de esas siglas? Por eso es que hay algunos productos que le dicen no GMO, y está una etiqueta que está diciendo que es un producto que no ha sido modificada genéticamente. El senoestrógeno tiene una unión bastante fuerte, es 20.000 veces más fuerte que el estrógeno humano. Ahora, para entender por qué estamos diciendo que, alguien podría decirme, bueno, pero el estrógeno lo produce mi cuerpo, entonces, ¿por qué es malo que este senoestrógeno tenga 20.000 veces más? Una de las funciones del estrógeno, vamos a poner, vendría a ser mi útero, mi cervix, el cuello uterino, vamos a poner aquí las trompas de falopio, y vamos a poner aquí los ovarios. Ahora, el estrógeno es el que, vamos a decir así, me deja completamente listo todo mi recubrimiento interno para anidar si es que después de la ovulación sale el óvulo, lo toman las trompas
de falopio y por una acción, vamos a decir, tienen ellas como unos pelitos, entonces que van a hacer que el óvulo vaya avanzando hasta que finalmente quede aquí en el útero, en la cavidad justamente del endometrio. Y si no hay la fecundación, porque en este caso la mujer no ha tenido relaciones sexuales, para que ocurra la menstruación, si bien es cierto, aquí ya viene a intervenir la progesterona, la otra hormona, pero quien me prepara todo este proceso para que esté listo mi útero para una fecundación es el estrógeno. ¿Por qué? Porque el estrógeno, vamos a decir así, es como que hace proliferar las células, hace que éstas crezcan, hace que esas se reproduzcan, que se ensanchen. Entonces, si yo tengo algo que es 20.000 veces más fuerte o 20.000 veces, vamos a decirlo así, fuera de lo común o no es normal que suceda en mi cuerpo, entonces sí, al consumir este tipo de soya modificada, puedo tener fibroadenomas, eso viene a ser en las mamas, podríamos tener síndrome de ovario poliquístico, podríamos tener quistes mucosos, subserosos en el útero, podríamos tener miomas, porque va a hacer que todas estas vendrían a ser parte de nuestro tejido, si bien es cierto, pero hace que se reproduzcan de una forma muy grande, o sea, muy acelerada, y no es normal. Entonces, por eso es que sí, este senoestrógeno nos va a afectar al cuerpo, y ellos tienen receptores. Este senoestrógeno abarca bastante, o sea, es bastante grande su margen. Ahora, el estrógeno tiene un receptor así. ¿Y qué sucede con el fitoestrógeno? Que lo podemos encontrar mayormente en la soya. Él va a tener algunas uniones. ¿Y qué sucede? El fitoestrógeno cuando entra al cuerpo no es que va a ir y de una se va, vamos a decirlo así, va a atacar a algún lugar o se va a adherir, sino que cuando él pasa y ve que algún estrógeno le falta la unión, porque si aquí no está completo, él se va a adherir, sea al senoestrógeno o al fitoestrógeno. Entonces, si uno empieza a ingerir soya, que sea, como decíamos, de preferencia que no sea modificada genéticamente, al pasar le va a otorgar un anillo, otro anillo, y lo va a proteger. Y aún así, si llegase a pasar un senoestrógeno por allí, como él está lleno, lo va a pasar por alto. Entonces, esa es la importancia y la protección que tiene el fitoestrógeno en nuestro cuerpo. Y por eso es que también en estudios se recomiendan que las mujeres que tienen cáncer de mama consuman soya, pero de procedencia orgánica. Y de hecho las cubre de un 20 al 30% para evitar la metástasis, o si ya le extirparon una mama porque tuvo la metástasis, evita la propagación a la otra mama y evita la incidencia, o sea, la reaparición también. Algo que podríamos ver ahorita se está dando mucho a las señoritas y las niñas, los ovarios poliquísticos. Podríamos entonces pensar que como se está poniendo tanto grano modificados transgénicos, yo pienso que eso también está expresado. Muchos productos pasan en jamón, la mozzarella, y eso que viene de los granos, los cereales que vienen en cartones, en fundas. También muchos dicen, contiene transgénico. Entonces, este senoestrógeno sí es lo que me va a producir un desbalance hormonal en mi cuerpo. Y es lo que sí va a hacer y es lo que le ha dado la fama a la soya de que es mala. Por el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayoría viene de procedencia transgénica. Pero cuando estamos hablando de un grano en su estado original, podríamos aplicar lo que dice en Salmo 104, versículo 14. Que dice, el que hace producir el pasto para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para que saque el pan de la tierra. Interesante porque dice, y la hierba para el servicio del hombre. Podríamos decir también, o las plantas para el servicio del hombre. Entonces el Señor también creó estas plantas para nuestro beneficio, para que sirvan también de sanidad para nosotros. Versículo 14. Entonces vamos a seguir avanzando un poquito y vamos a ir ya a los cambios cardiovasculares. Vamos a ir viendo los cambios que suceden en el cuerpo. Uno de esos cambios es el aumento de la presión sistólica. La presión sistólica en la mujer se puede elevar unos puntos cuando entra la etapa de la menopausia. Ahora uno dice, ¿pero por qué se me puede elevar la presión sistólica? Si lo que me está bajando es el estrógeno y la progesterona, si lo que se me está bajando son hormonas. Bueno, las hormonas son comunicadores químicos que van a regir sobre cada parte de nuestro cuerpo. Y nosotras como mujeres tenemos receptores de estrógenos en todas las partes de nuestro cuerpo, incluso en la piel. Por eso es que llegamos a tener incluso esa diaforesis. Empezamos a tener esa sudoración excesiva. ¿Qué hace? ¿La sistólica es la de arriba o la de abajo? La sistólica es la mayor.
o la de arriba. Ujú. Entonces, el estrógeno influye mucho en el metabolismo de las grasas y el colesterol en la sangre. Es lo que también me ayuda a procesar, a almacenarla y a distribuirla. Y el estrógeno tiene una función bastante interesante, que sobre las paredes de mi arteria, el estrógeno tiene una función de relajación. Entonces, cuando va disminuyendo el estrógeno en mi cuerpo, porque empiezo a entrar a la menopausia, ese efecto de relajación sobre las paredes de las arterias ya no tiene ese plus, ya no tiene ese efecto. Entonces puede que empiece a endurecerse un poco y ese sea, vamos a decir, un motivo para que suba la presión sistólica. Ahora, con esto solo estamos explicando por qué se dan los síntomas en las mujeres, por qué ocurren estos cambios, pero no podemos echarle por completo la culpa porque estoy pasando la menopausia y ya me volví hipertensa, porque estoy pasando por la menopausia y empiezo a tener colesterol y triglicéridos altos, sino porque estos vendrían a ser como un detonante para cómo está mi salud interna. Y también gracias al Señor porque a pesar de que ocurran estos cambios en las mujeres y se encuentren dentro de este grupo, que pasando por la menopausia se suba su presión, se suban los niveles de colesterol y triglicéridos, igual se puede entrar en un programa para poder balancear estas hormonas. Porque finalmente la causa aquí, dentro de la menopausia, y por qué me están dando todos estos síntomas, es porque se están bajando dos hormonas en el cuerpo, el estrógeno y la progesterona. Producto también de que el estrógeno tiene esa acción de relajación sobre las paredes de las arterias y va disminuyendo conforme entramos a la etapa de la menopausia, se sube la presión sistólica y también podemos tener palpitaciones, ansiedad, irritabilidad o pánico. Un dato interesante es que en la premenopausia, cuando la mujer está entrando a la menopausia, la mayoría de ellas tienen el colesterol HDL elevado, o sea, lo tienen en óptimas condiciones. El HDL es el que comúnmente le dicen el colesterol bueno, pero igual tanto el colesterol LDL, que le llaman el malo, como el HDL, que le llaman el bueno, ambos son necesarios y vitales para las funciones de nuestro cuerpo. Porque por poner un ejemplo, si uno quisiera eliminar por completo el colesterol LDL, no tendríamos esas sustancias que van a nutrir nuestras células, porque cuando mi célula necesita vitamina A, vitamina K, vitamina E, el hígado va a soltar colesterol LDL y va a ir donde esa célula que necesita estos nutrientes y se la va a otorgar. ¿Pero por qué se lo ha llamado malo? Se lo ha categorizado como malo. Porque va a ir y me va a depositar el colesterol, pero es colesterol que finalmente sí lo voy a necesitar. ¿Y por qué al HDL lo han denominado el bueno? Porque en cambio este es como, vamos a decir, como un policía que va a estar andando, recorriendo las células y cuando detecte que hay un elevado nivel de colesterol en esa célula, la va a tomar y la va a llevar a la vesícula biliar para que se descomponga. Ahora, si tenemos niveles de HDL muy elevados, nos puede empezar a ocasionar también cálculos en la vesícula, porque este colesterol, el que le llamamos bueno, es el que va a coger todo ese residuo y lo va a llevar para que se procese. Entonces, es necesario los dos tipos de colesterol en sus niveles adecuados, en sus niveles equilibrados. En las mujeres con la posmenopausia, que ya pasaron la etapa de la menopausia, se ve que su colesterol HDL ha disminuido. Y como ha disminuido este tipo de colesterol, que también tiene funciones vitales dentro de nuestro cuerpo, incluso es protector del músculo cardíaco, pues se ven que tienen una mayor incidencia incluso de sufrir infartos al corazón, porque ha disminuido este tipo de colesterol. ¿Qué sucede también dentro de la menopausia en nuestro sistema óseo? Bueno, en la premenopausia los estrógenos limitan la acción del RANK. ¿Qué quiere decir esto? Este es un sistema que ocurre dentro de nuestro cuerpo que lo que hace es un balance. En los huesos nosotros tenemos tres tipos de células. Los osteocitos, que vendrían a ser, por decir, ya las células calcificadas, ya las células una vez bien formadas. Tenemos los osteoblastos, que estos son los precursores, los que me van a formar el nuevo tejido del hueso. Y tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos son aquellas células encargadas de comer el tejido viejo para que venga el tejido nuevo. En la premenopausia empieza a verse limitada la función del estrógeno y me limita la capacidad del osteoclasto. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esta etapa, como va a influir el estrógeno, estas células que son encargadas de fagocitar o de comer el tejido muerto no van a cumplir su función. Y ese tejido muerto se va a seguir quedando, y el tiempo de recambio del hueso va a ser todavía más prolongado. Lo que después de la posmenopausia, una vez que la mujer pasa lo que es la etapa de la menopausia, ahí puede aparecer el tema de la osteoporosis,
¿Por qué? Porque el hueso no ha podido ser recambiado de una manera adecuada, no pudo cumplir su ciclo. El primer día vimos que los osteocitos, que eran las células del hueso, se recambiaban cada 90 días, o sea, más o menos cada 3 meses. Entonces, y además de esto, ¿por qué me puede aparecer la osteoporosis cuando estoy pasando la etapa de la menopausia? Es porque ahora va a aumentar la reabsorción ósea. En cambio, ahora lo que va a suceder, ya el hueso está debilitado porque no está habiendo ese intercambio de células adecuadas. Entonces, una vez que yo paso, ahora la reabsorción se va a incrementar mucho. Entonces, ahora va a empezar a fagocitar o a comerse en exceso. Y entonces se empiezan a hacer como cavernas. Ahora, no quiero, o nuevamente, como hablábamos con el sistema cardiovascular, no porque estoy entrando ya a la menopausia, se me subió la presión y digo, bueno, todo es culpa de la menopausia, sino que también hay factores de estilo de vida que influyen, pero básicamente esto es lo que sucede en el cuerpo de la mujer cuando entra en esta etapa, que puede ser frenado, puede ser ayudado según el estilo de vida que llevemos. De hecho, un día vimos la presentación acerca de qué podemos hacer nosotros para tener una buena salud ósea. Y si una mujer que se encuentra en esta etapa y empiecen a detectarle incluso osteoporosis y empieza a realizar todos estos cambios, va a poder mejorar. Ya. Entonces, brevemente vimos los síntomas que suceden con la mujer cuando está en esta etapa pasando. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, sí, es cierto, todo esto sucede, pero ¿qué podríamos hacer para mejorar? Entonces, ahí es cuando vamos a ir viendo punto por punto las cositas que podemos ir realizando para que nuestra salud en general pueda ir mejorando y sobre todo para que esta etapa de la menopausia la podamos llevar de una mejor manera. Porque como estábamos viendo también, habrá mujeres que no sufran ningún síntoma. De hecho, yo le pregunté a mi abuelita cómo ella pasó su etapa de la menopausia y ella me dijo que no sintió ningún síntoma. Simplemente ella no vio más su menstruación y punto final. Pero en cambio hay mujeres que comentan que sí han sufrido todos estos síntomas, como vimos la subida de temperatura, han tenido cambios de humor. Ahora, también ¿por qué hay cambios de humor en la mujer? Porque el estrógeno también va a afectar mis funciones neuronales. Y sobre todo porque justamente está aquí, la progesterona también en estudios se ve ligada a la felicidad. De hecho, a la progesterona también se la llama como la hormona feliz. Y también, de hecho, hay un dicho que dice que esposa feliz, casa feliz, o esposa feliz, vida feliz. Entonces, cuando los niveles de progesterona en la mujer son bajos, entonces la mujer va a experimentar cambios de humor, va a tener mayor tendencia a la depresión, porque esto va a afectar con neurotransmisores en mi cerebro que no me van a hacer poder regular de manera adecuada. Entonces, como estábamos viendo anteriormente, aquí podíamos ver cómo tanto el estrógeno y la progesterona se bajan. Entonces, esto es también uno de los motivos por los cuales hay estos cambios de humor en la mujer. Entonces, vamos a ir viendo, podemos borrar aquí, perdón. Solo vamos a ir poniendo como puntos por puntos que vendrían a ser unos disruptores hormonales. Porque ya de por sí, en el cuerpo de la mujer empiezan a haber todas estas fluctuaciones, empiezan a haber todos estos descensos, y lo que deberíamos preguntarnos es cómo puedo favorecer o cómo puedo evitar que todas estas cosas suceden dentro de mi cuerpo. Uno de ellos sería, ¿han escuchado ustedes de la palabra BPA? ¿No? ¿Sí? Ya, los que dijeron sí o las que dijeron sí, ¿qué han escuchado del BPA? Esa es una sustancia que generalmente está en los plásticos. Sí, ajá, correcto. De hecho, esta es una sustancia que se encuentra dentro de los plásticos. Unos le dicen bifenol A, otros le llaman BPA. ¿Y qué hace esta sustancia dentro del plástico? Lo hace suave. Entonces, cuando tengamos un plástico que sea suave, a menos que la etiqueta, porque hayan usado otros componentes, nos diga libre de BPA, pero mayormente todas esas botellas que son suavecitas contienen este componente. Imagínate, y sin embargo, por ejemplo, Dasani tiene justamente ese tipo de botella, es la única que vi, que es reciclable, que le saca la tapa y la reciclable. Ah, sí, la vida. Ajá. Claro, si dice libre de BPA, y ese libre de BPA por lo que dice que ablanda, por lo que suave. Entonces, ¿y cuál es el porque viene por números, ¿verdad? Hay números, 1, 3, 5. Bueno, por números no sabría decirles, la verdad, pero BPA o bifenol A.
Ahora, nosotros podríamos decir por qué esto de aquí viene a ser un disruptor para nosotros, para las mujeres. Porque tanto el estrógeno como este bifenol A tienen anillos de fenoles. Y esto va a ser lo que se va a unir, así como aquí, al estrógeno, a este receptor, y se va a unir. Entonces, en vez de unirse el fitoestrógeno o en vez de unirse el receptor de estrógeno correcto, lo que se va a unir es esta sustancia que es derivada del plástico, por esos anillos de fenoles que tiene en el cuerpo. Y entonces, al no tener la suficiente cantidad de estrógeno en mi cuerpo, empiezan a suceder también todos estos cambios dentro de la mujer. Uno de los puntos vendría a ser el BPA. Ahora, tal cual como estábamos hablando de la soya orgánica, la soya transgénica, lo mismo sucede con la carne y sus productos. Ustedes han sentido incluso, bueno, si en algún momento hasta lo habrán probado, una diferencia de una carne que ha sido desarrollada dentro de su etapa correspondiente y también productos de origen animal que han sido desarrollados de una forma mucho más acelerada por el tema de la demanda. Por ejemplo, una de las diferencias es que la carne, cuando es producida de manera, porque la empiezan a producir de una manera mayormente acelerada, le tienen que empezar a colocar diferentes productos, que justamente son disruptores hormonales, no tan solo antibióticos, sino también empiezan a colocarle hormonas de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento, que también viene derivada del estrógeno, habíamos dicho anteriormente que el estrógeno es como que me hace proliferar las células en mi cuerpo y es lo que me va a preparar, por ejemplo, todo el revestimiento del útero para una futura anidación. Pero si yo tengo una sobreestimulación del estrógeno, no tan solo se me va a desarrollar aquello, sino que de mis tejidos que son naturales en el cuerpo, por ejemplo, como el de las mamas, puede desarrollar una fibrosis, puede desarrollar un fibroadenoma, un quiste o un nódulo. Porque finalmente esto de aquí, si bien es cierto, se produce por la acumulación de toxinas en el cuerpo, pero esas toxinas se agarran de un tejido que ya está en el cuerpo para alterarlo y empezar a sobreproducirlo. Entonces, tal cual como sucedía con la soya, porque era modificada genéticamente, de igual manera sucedía con la carne y sus productos, porque tienen estos disruptores hormonales que también van a afectar nuestra salud. Por eso también es que ahora podemos ver niñas que incluso desde los 10 años empiezan a sufrir de la menstruación, lo cual no es normal. No es normal que una niña de 10 años ya empiece a desarrollarse. Habíamos visto en las primeras diapositivas que cuando la mujer empieza a desarrollarse, que debería ser entre los 16, 18, era de forma antigua, a la edad en la que la mujer ya empezaba a desarrollarse, pero en promedio debería empezar entre los 15 o 14. Pero ya empezar desde los 10 es demasiado temprano. También hay casos. Y a esa edad ya están embarazadas. Y uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué yo al consumir estos alimentos que tienen esta carga hormonal me va a afectar? Bueno, mayormente se va a ver influenciado por qué estaba comiendo e incluso el desarrollo de la menstruación puede que haya una ligera incidencia del factor hereditario, pero de acuerdo a mi estilo de vida y lo que yo esté consumiendo, me va a marcar una gran diferencia. Entonces yo puedo decir, ¿por qué entonces la carne y sus productos también me van a afectar cuando tengan productos químicos, cuando tengan disruptores hormonales o cuando tengan hormonas? Es porque me va a alterar la producción de estrógeno, tal cual como lo hacía el estrógeno, que es 20.000 veces más fuerte que el estrógeno. Entonces estos productos, de igual manera, en una niña que los viene consumiendo, lo que es la introducción de los alimentos empieza a los 6 meses y va a ir avanzando conforme pasa el tiempo. Entonces si a este niño, lamentablemente, se lo dan estos disruptores hormonales tanto en el huevo como en la carne. Vamos a mencionar mayormente los huevos y el pollo, que es lo que mayormente tiene estos productos químicos. También la carne de res los contiene. Pero sobre todo la incidencia va entre el pollo y el huevo, por la cantidad de hormonas que tiene para que se desarrolle a gran velocidad. Entonces, constantemente esta niña les van a empezar a dar una carga muy alta de estrógeno. Entonces, todo su cuerpo se va a estar empezando a preparar o todas esas células empiezan a proliferar de una manera mucho más acelerada y en un tiempo en el que no debería ser. Y también cuando una mujer tiene sus menstruaciones muy temprano, a largo plazo también le va a afectar a la salud ósea.
¿Por qué? Porque cuando una mujer desarrolla sus menstruaciones de una manera más temprana, la posibilidad de que desarrolle un embarazo de forma más temprana es mayor, porque está menstruando desde antes. Y cuando una adolescente, una chica que todavía no tiene todo su cuerpo de manera fisiológica para poder ser mamá, si llega a tener un embarazo, también le va a consumir los minerales de los huesos y puede desarrollar a largo plazo también osteoporosis, por una menstruación temprana o por un embarazo temprano también. Entonces, viendo uno de los puntos por los cuales puede haber este disruptor hormonal, también podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué otras cosas? Porque vimos, por ejemplo, el tema de, podríamos encasillarlo en el tema de la bebida, porque usualmente tomamos botellas de plástico para beber agua, consumimos carne y sus productos, pero no tan solo lo que va a ingresar por mi boca va a afectar todo mi cuerpo. Habíamos dicho que la mujer tiene receptores de estrógenos en todo su cuerpo, incluso en la piel. Y por eso es que las fibras sintéticas también afectan a nuestro delicado sistema hormonal. ¿Recuerdan cuando estábamos viendo la presentación del aire? Habíamos dicho que las fibras sintéticas también nos producían iones positivos que afectaban negativamente a nuestra salud. Nos daban irritabilidad, nos podía dar mareos, nos podían dar cambios de humor. Entonces, estas fibras sintéticas, ¿qué sucede con ellas? Además del tema de la carga positiva o negativa, es que pueden ser derivadas tanto del plástico e incluso también pueden ser sacadas del petróleo. Entonces, tal cual, como estamos evitando un tipo de plástico aquí, que va a ser por vía oral, vamos a decirlo así, porque usualmente tomamos una botella para beber agua. Entonces, cuando esta fibra sintética, y me refiero en especial a la ropa interior, vamos a decir en las mujeres el brasier y el interior, suelen ser debajo de las mamas y en el tema de la cavidad de la vulva es una temperatura mucho más caliente y es más húmedo. Entonces, esta fibra sintética se calienta y va a desprender, tal cual como una botella de plástico o un recipiente plástico, cuando yo le coloco algo caliente, me va a desprender sus partículas, de igual manera la fibra sintética va a alterar de esa forma mi cuerpo. Y ahora, si una mujer está pasando por la menstruación, por la menopausia, y ya está teniendo todo este tipo de desbalance hormonal en su cuerpo, con el estrógeno y la progesterona, si yo le estoy dando un mayor desbalance, sus síntomas van a aumentar, sus síntomas van a ser todavía más persistentes. Por eso es que no es recomendable comprar ropa barata. La ropa barata que se la venden a $2, $3, son hechas con fibras de, ¿cómo se dice? Residuos de petróleo y de plástico, entonces eso perjudica mucho a la salud. Y miren que nosotros que tenemos espíritu de profecía, ¿qué dice el hermano Juan en relación a la ropa? Que hay que comprar ropa, no importa si es cara, pero que sea de buena calidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en primer lugar nos va a ayudar a ahorrar dinero, porque es una ropa que como es de mejor calidad, de mejor fibra y todo, nos va a durar. Igualmente los zapatos, pero nosotros tenemos es que se usa de marca, porque es creída, muchas veces uno lo hace por la calidad. La ropa barata, es más, hasta huele a petróleo. Sí, huele. Sí. Y ahorita vemos que esa es la tendencia, ¿no? Que vemos que todo esto fue invadido por China y todos. Claro. Y la India tiene este tipo de con mucho plástico. Ellos son los más recicladores de plástico para hacer alfombras, sábanas. Sí. Entonces, mire, ¿y cuánto? Hace más de 150 años Dios nos mostró a través de los hermanos White que debemos de ser cuidadosos, que a lo mejor a veces lo vemos muy trivial y decimos, no, es que yo no uso ropa de marca, es que yo compro lo más barato. Pero no es claro. Ella tuvo su visión para el futuro. En la cuestión de la confección de la ropa, nosotros trabajamos más con ropa tela tipo algodón. Y mucha gente trabaja ahorita, hay una tela que se llama durazno. Piel de durazno. Sí, como sintética. Y hasta para ustedes que trabajan, le puede ser bueno. Por decir. Y este vestido lo venden $10, por decir. Ya termina ahí. Pero el otro lo venden en $5.
porque la tela es sumamente barata. Claro. Y que también ya lo hacen a nivel de campos. O sea que uno también, sí, también esto. Ya con los moldes. Uno tiene compradito nomás sus clientes, porque lamentablemente la gente que quiere tener más, o es más bonito, es más barato, ¿no? Y al momento de comprar ropa, debería ser toda, pero tener bastante cuidado con el tema de la ropa interior, tiene que ser siempre 100% algodón, o sea, de preferencia. Si tal vez tienen una composición del 95% algodón o 5% elastano, 90% algodón, 10% elastano, bueno, pero que la mayor proporción siempre sea algodón. O si pueden conseguir 100% algodón, mejor. Y esto aquí también me hace acuerdo porque incluso desde mi abuelita era algo que ella siempre nos decía. Siempre la ropa interior tiene que ser de algodón. Tal vez ellos no conocían a fondo lo que sucedía, ni qué es lo que pasaba con su cuerpo cuando usaban otro tipo de prendas, pero ya tenían esa noción. Y por eso es que sí hay bastante sabiduría en algunas tradiciones y en algunos dichos que tienen los mayores. Ahora, con el tema de las fibras sintéticas, habrían 3 tipos de fibra que en su mayoría deberíamos evitar, que vendría a ser poliéster, que ahora mayormente la ropa, como hablaba tanto la hermana Ramona como aquí la hermana Paquita, usualmente la ropa de poliéster es bastante económica por el tipo de tela. Evitar también lo que es el nylon y también podríamos evitar... No, la seda es de fibra natural. La seda y la lana son fibras. Ajá. Y por eso que son caros. Y lo que deberíamos usar en nuestro cuerpo justamente deberían ser fibras naturales, como algodón, seda, lana. También tenemos lo que es la tela viscosa, esa suele ser sacada de la celulosa, de los árboles. Entonces, lo ideal es revisar la etiqueta, o sea, por decir, si yo me compro algo, ver la etiqueta. ¿Esa se ve o no se ve? Sí, la podría usar, porque sale de la celulosa. La usan mucho, porque es más barata. Ajá. Sí, la usan en sábana. Ropa. Ajá. Porque es barata. Y esa- Poliéster, evitar también lo que es el nylon, ajá, y el elastano dentro de ser posible. Pero ya les digo, si llegan a conseguir, por ejemplo, una prenda que sea 90% algodón y 10% elastano, igual, o sea, la proporción es mucho mayor. Oye, ¿tú has escuchado que la fibra, ¿cómo se llama el feno? ¿El bifenol A o el BPA? Algo así. La fibra sintética también eran 2 componentes que tenía la vacuna de Pfizer. Uh-huh. Bueno, a ciencia cierta cuáles sean todas las componentes, pero ya de por sí de que contenga algo que no sea no tan beneficioso para el cuerpo no es la mejor opción. Dice que ese componente es el que produce que se formen trombos. Uh-huh. Porque es plástico. Ahora, veía un documental que los científicos dicen que los exámenes de sangre que se le han hecho a no sé cuántas cantidades de personas, en la sangre tienen componentes de plástico. Uh-huh. Microplástico. Ya. Puede ser por lo que hemos consumido, o puede ser también producto de la uh-huh. Y también algo interesante es que cuando uno deja de consumir también fibras sintéticas, no tan solo va a afectar a la salud de uno, sino también el hecho de cuando uno tiene este tipo de ropa, vamos a decir la ropa deportiva, también cuando uno sale y corre con este tipo de ropas y con este tipo de prendas, la absorción, la captación de estas sustancias negativas la captación va a ser mucho mayor. Y de hecho, en este año, algunas marcas de ropa deportiva reconocida están enfrentando una demanda porque encontraron sustancias que son potencialmente cancerígenas en la ropa deportiva, en especial en la ropa de natación, porque se usa bastante la fibra sintética para repeler el agua, para mantener la temperatura corporal de acuerdo al tipo de actividad que vayan a realizar. Uh-huh. Sí, es que si uno ve la etiqueta de esto, usualmente dicen 100% poliéster. Ajá. O le ponen 80 poliéster, 20 elastano para darle elasticidad. Ajá. Entonces yo me pongo esta ropa, salgo a correr, hago ejercicio, se activa la vasodilatación en mi cuerpo, sube la temperatura, entonces el principio es el mismo. Si yo no uso un recipiente plástico para poner algo caliente porque pueden salir las partículas y me las puedo ingerir, de igual manera sucede con lo que ocurre en mi cuerpo. Sí. Hombres y mujeres, pero ¿por qué en las mujeres repercute aún más? Porque la mujer, a diferencia del hombre, como ella tiene mayor producción de estrógenos y progesterona, porque son sus hormonas femeninas principales, tiene receptores de estrógeno en todo el cuerpo. Por eso es que ni aunque hagan una terapia de restitución hormonal, ni aunque empiecen a tomar más testosterona, van a poder cambiar por completo su ADN, ni van a poder cambiar por completo todas sus funciones hormonales. Porque la mujer y el hombre tienen hormonas similares, pero en diferente cantidad. Y por eso es que es muy delicado jugar con el balance hormonal.
en la mujer, o sea, y tiene bastantes gracias, en nuestro cuerpo. Y cuando una mujer empieza a tomar este tipo de terapia hormonal, una de las principales afecciones que sucede es que sus huesos se desgastan, porque empieza a jugar con este delicado balance hormonal. Porque como vimos, el estrógeno yo lo tengo en la mujer mucho más alto y la progesterona, porque ella tiene que preparar todo su sistema reproductor para anidar un posible óvulo fecundado, y el estrógeno cuando empieza a bajar, vamos a decir así, va a bajar la densidad de mi masa ósea, porque las células implicadas en este proceso también se van a ver limitadas. Entonces, si yo empiezo a tomar restitución de terapia hormonal, empiezo a bajar mi nivel de estrógeno y progesterona porque quiero tener una apariencia mucho más masculina para que me cambie un poco la voz o para que me salga barba. Entonces, empiezo a tomar testosterona, entonces mi salud ósea es una de las principales que se van a ver afectadas. Ahorita generalmente se usa mucho que cuando las mujeres comienzan el periodo de menopausia, se va al ginecólogo y lo primero que le dice, tome esas pastillitas que son hormonas. Siempre lo primero que mandan es para que eso le va a prevenir los dolores, que le va a prevenir los malestares, casi toda mujer que va, siempre le dan de una vez de por día, tome todos los días esta pastillita. Y ya sabemos, pues, vamos a investigar, son hormonas, generalmente vienen de la ballena o de animales, inclusive son sacadas estas. Claro, siempre y cuando sea, como mencionábamos, este fitoestrógeno sacado de la soya, va a ayudar a mejorar los síntomas, no va a repercutir de forma negativa. Ahora, que le quieran dar una terapia hormonal para controlar estos síntomas, igualmente se va a ver afectada la salud de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque como vimos en los gráficos, tiene que ir decayendo. En cambio, cuando yo empiezo a tomar esta terapia de restitución hormonal, por lo general, ya la curva no va a ir en su normalidad, sino que se va a mantener. Ahora, una de las cosas también que podemos hacer para mejorar, en este caso, nuestra condición, por el tema de que los síntomas, ya sea que en una mujer se presente de forma más fuerte o en otras no, también otra de lo que podemos hacer, además de evitar el BPA, evitar la carne y sus productos, evitar las fibras sintéticas, también podemos empezar a consumir más vitamina del complejo B, porque esa también va a ayudar a relajar los nervios, va a ayudar a relajar la musculatura y nos va a empezar a reponer, porque cuando nosotros empezamos a tener también una bajada de estrógenos y progesterona en nuestro cuerpo, también se va a ver afectado el metabolismo del complejo B. Entonces voy a empezar a excretar mucho más complejo B y esta deficiencia de esta vitamina me puede incrementar mi estado de irritabilidad. Por eso es que también cuando una mujer entra en esta etapa, le recomiendan, además de tomarse en este caso, ¿perdón? La hormona. En vez de tomar lo que es un fitoestrógeno derivado de la soya, que puede ser lecitina de soya, también le dicen, bueno, tome vitamina del complejo B. En su mayor proporción que sea vitamina B6, B9 y B12. Y la puede ir tomando. Pero también para empezar a tomar esto, no en todos los casos, pero hay mujeres que sí sucede, que cuando sus niveles de complejo B todavía tienen la reserva necesaria y empieza a consumir más, pueden que haya un choque. Sobre todo cuando se inyecta y lo toma por vía oral. Pero si lo toma por vía oral, no sucede mayormente nada. Pero Dice que las hormonas van a afectar. Es que dependiendo del tipo que esté tomando. Y me dijo lo primero que le vamos a mandar es hormonas, pero yo ya, como yo trabajo en algunas casas, he visto personas que por tomar hormonas que dicen que el cáncer aquí, el cáncer allí, mata. Yo digo, doctor, pero esas cosas a veces causan cáncer. Digo, sí, se conté las necesitas. O sea, de hecho, cuando una mujer les empiezan a dar terapia hormonal y si la mujer llega a desarrollar un tipo de cáncer, sea cáncer de mama o cáncer de útero, enseguida le quitan la terapia hormonal, porque eso va a hacer que desarrolle con mayor velocidad y le pueda dar metástasis de una manera mucho más rápida. Entonces, sí, cuando uno toma terapia hormonal, una de las posibilidades es poder desarrollar cáncer. Ahora, hablando un poquito del tema de la pastilla, porque dependiendo de qué tipo de terapia hormonal le vayan a dar,
¿Ustedes alguna vez han escuchado que hay mujeres que después de estar cuidándose con anticonceptivos por vía oral no pudieron tener hijos o pasó un tiempo en el que pudieron después tener hijos o que causa infertilidad? ¿Han escuchado? Que he tenido varios hijos. Aparte, Pero dependiendo cuál, porque si es que le daban uno que es inductor a la ovulación, ese sí. Pero ahorita me referías a la píldora anticonceptiva. Yo tengo una amiga que le daban esa píldora cuando era soltera. Yo que tenía una amiga media desordenada. Pero sin embargo ella no tenía pareja, pero yo no sé por qué tomaba la píldora. Sí, ella no tenía pareja, lo que pasa es que ella trabajaba en un, ¿cómo se llama eso? Donde barra, lo que le llaman. Como un nightclub, tal vez. Le aconsejaron tomarse la pastilla por si, ¿no? Pero bueno, entonces ella se tomaba esas cosas y cuando, lo triste, lo cómico, que cuando ella ya se casó, no podía tener hijos. Ahora, como ella trabajaba en ese lugar, le causaban tanto, la gente la acusaba de tanta vaina, la chica resulta que estaba por casarse y no se casó. ¿No? Y la otra compañera que estaban ahí eran dos muchachas que parece increíble, pero la una tenía 27 años y la otra tenía 30 años. A 30 años la mataron y era viva. Y trabajaba en ese lugar, pero dice que la mataron porque no quiere como un hombre que la mataba. Y ella no podía tener hijos. Y después cuando ella se casó, la otra, me daba risa porque no se tomara la hormona de que ahí va a tener hijos. Yo no sé si va a tener hijos o no, pero bueno. Entonces, hablando rapidito solo con respecto al tema de la píldora anticonceptiva, porque lo que pasa es que esta píldora me inhibe la ovulación. Y de hecho las mujeres que toman esta pastilla, ellos no ven una menstruación como tal, sino que ven unos 3 días de un ligero sangrado, pero ese se llama sangrado por privación, por la privación de la ovulación. Entonces, ¿qué es lo interesante? Cuando nosotros estamos normalmente en nuestro ciclo sin ningún tipo de alteración y ni ningún tipo de pastilla que me inhiba la ovulación, el ovario me va a producir un óvulo desarrollado, completo, maduro, que se va a ir saliendo, lo va a tomar las trompas de falopio y lo va a colocar dentro del útero, específicamente aquí, pegado al endometrio. Pero ¿qué pasa? Por el lugar por donde sale este óvulo, vamos a decir que queda como una especie de cicatriz, queda como una especie de ampolla. Y aquí se va a formar algo que se conoce como el cuerpo lúteo. Y del cuerpo lúteo es mi mayor producción de progesterona. ¿Y qué me hace la progesterona? Me madura el endometrio y me crea las condiciones favorables para una correcta fecundación. Y de hecho, si yo no tengo niveles apropiados de progesterona, aunque haya la fecundación óvulo-espermatozoide, lamentablemente el embarazo no va a poder ser viable porque el endometrio no va a estar grueso y se va a desprender con facilidad. Y va a tener un aborto espontáneo. Dice que se le da la progesterona para que la tomen. Y por eso es que en esos casos suelen enviar progesterona a tomar. Cuando no tiene espermatozoide, ese óvulo se rompe. Cuando no viene, en este caso, el espermatozoide, por acción de la progesterona, y se empieza a cortar la vascularización y se empieza a desprender. Entonces, finalmente, lo que nosotros vemos mes a mes, los que hemos visto el periodo mes a mes, es el endometrio que estamos expulsando, esa capa que se ha engrosado de más, porque cada mes el cuerpo se prepara como si fuera a tener un embarazo. Entonces, estas son una de las funciones también de la progesterona y el estrógeno en nuestro cuerpo, y esto también es lo que puede ocasionar una píldora anticonceptiva tomada por mucho tiempo. Sí puede llegar a desarrollar la mujer un problema de infertilidad. Entonces, Con respecto a los alitos igual, cualquier método de... Sí, o sea, de hecho, cualquier tipo de método que sea hormonal y que me inhiba la ovulación. Por eso es que, hablando, por ejemplo, del tema de concepción, es importante que la pareja, o sea, ambos estén de acuerdo, porque el tema de la concepción es de dos. Ni una mujer puede tener solo un bebé, ni un hombre puede tener solo un bebé. Entonces, si lo quieren hacer de la forma más natural posible, entonces sí tienen que practicar, por ejemplo, el hábito, uno, de la abstinencia, o dos, por ejemplo, también hay personas que, las mujeres sobre todo, es las que se van a empezar a controlar la temperatura basal. La temperatura basal se da cuando yo recién me despierto. Apenas yo me despierto, me tomo la temperatura y cuando yo entro en mi ciclo de ovulación, usualmente mi temperatura sube abruptamente entre 1 o 1.5 grados y después desciende casi a su normalidad. Entonces, cuando yo día a día voy registrando mi temperatura, puedo irlo anotando en una libreta o en un cuaderno, y yo veo ese pico, entonces yo ya sé que estoy en la etapa de ovulación. Las mujeres también tenemos otros cambios.
Cuando estamos en la etapa de ovulación, por la producción justamente del estrógeno que me alimenta el libido sexual, por eso es que, haciendo un pequeño paréntesis, durante la menopausia, ¿por qué la mujer se queda sin deseo sexual o se reduce el apetito sexual? Porque el estrógeno baja y es lo que me va a estimular eso. Y también porque tanto el estrógeno como la progesterona me va a preparar toda mi cavidad como para una relación sexual. Y por eso es que para las mujeres en esta etapa es doloroso y hasta un poco difícil tener relaciones sexuales porque no están lubricadas internamente, porque ya su cuerpo no está produciendo esta cantidad de hormonas. Entonces, regresando al tema de la concepción, entonces puedo ir registrando todas mis temperaturas en un cuaderno y voy a ir ver, cuando vea este pico, sube y baja, entonces sé que estoy ovulando y entonces son los días en los que yo puedo decir, ok, son mis días más fértiles, que van a ser 7 días en los que voy a ser más fértil, y también voy a ver cómo lo que se conoce como el moco cervical cambia. Cuando yo estoy en mi etapa ovulatorio, cuando estoy en mi esplendor de fertilidad, vamos a decirlo así, lo que es el moco cervical va a ser más viscoso, va a ser más fluido y va a ser más transparente. Cuando yo estoy en cambio en la etapa en donde soy menos fértil, en cambio el moco va a hacerse más denso y va a tornarse ligeramente blanquecino. Entonces, todos estos signos que nos da el cuerpo también es un medio por el cual yo puedo ir controlando, si lo quiero hacer de vía natural, en este caso de la anticoncepción. Y en los hombres tendrían que empezar a desarrollar también lo que es el acto de poder retirar, en este caso, el miembro antes de la eyaculación, que es algo en lo que pues tendrían que entrenarse, por decirlo así, ya con el tiempo, porque como habíamos mencionado anteriormente, la concepción es algo de dos, o sea, los dos tienen que estar de acuerdo, si lo quieren hacer por una vía más natural. O sea, claro, retirar pues el miembro antes de la eyaculación, siempre y cuando pues lo hagan sin algún tipo de protección o preservativo. Entonces, algo también que va a ayudar muchísimo en mi regulación hormonal en las mujeres es que tengan sus 8 horas de sueño diario. ¿Por qué? Porque todo mi cuerpo empieza a regenerarse entre las 9, 3, entre las 10, 3 de la mañana. Entonces, cuando una mujer tiene sus 8 horas de sueño normal, también se va a levantar con un mejor ánimo, ya no va a despertar tanto de mal humor. De hecho, y también tiene que ver muchísimo el estado de hidratación. Cuando una mujer también está en una condición de hidratación adecuada, va a tener un mejor humor. ¿Ustedes han visto alguna vez? Si se va a levantar de malo, de buen humor, tampoco se va a levantar con dolor. ¿Quién dice que yo me levanto con dolor? ¿Ustedes alguna vez han visto una persona cuando ha bebido, se ha pasado de copas y se levanta ya con algo que se llama resaca? Y cuando esta persona se levanta con resaca, le duele la cabeza, no quiere que nadie le hable y empieza a tomar agua, porque el cuerpo se quedó deshidratado. Entonces, cuando uno no toma suficiente agua, podremos compararlo también con este estado de resaca, porque el cuerpo no tiene la suficiente hidratación adecuada y muchas veces uno va a estar de mal humor tan solo porque no ha tomado la suficiente cantidad de agua. ¿Por qué? Porque como procesos que vimos anteriormente, en mi cerebro, que está conformado por el 75% de agua, y las conexiones neuronales, todas estas neuronas están en esta comunicación en un soluto, en un medio líquido, y yo necesito el nivel óptimo de hidratación para que haya todos estos neurotransmisores puedan activar esta comunicación entre las neuronas. Cuando alguien esté bravo, que no toma agua. O le echas agua. O le echo agua, dos cosas. A ver. Hermana, ¿y qué posibilidad hay que haya una menopausia antes de los 30 años? En eso sería, como estábamos viendo anteriormente, la precoz. Que haya estos cambios hormonales en una persona de menos de 30 años. Habría que ver, se podría hacer un test en sangre para ver cómo están las hormonas. Ahora, no siempre cuando empieza a presentar todos estos síntomas es porque la mujer está entrando en la menopausia. Yo tengo una prima que no tiene los 30 años. Ella se casó y se separó cuando la hija tenía apenas 2 años porque ella sentía calores, tenía esa resequedad vaginal y todo eso. Y como dice que sentía mucho dolor y no quería tener sexo, pues el esposo la abandonó, lamentablemente la abandonó y se quedó sola. En este caso, a pesar de que, como le digo, dudo que esté entrando en la menopausia porque usualmente la precoz es a partir de los 40, es lo que se ha registrado. No se ha registrado como que en etapa todavía mucho anterior, pero lo que sí, ella está teniendo un desbalance hormonal. Porque como vimos, en la menopausia es cuando el estrógeno y la progesterona va a estar bajando. En el cuerpo de ella, el estrógeno y la progesterona las tiene que tener bajas para que ocurran todo este tipo de cambios en ella.
Entonces ella tiene un desbalance hormonal. E igual, todas estas recomendaciones sirven para todo tipo de desbalance hormonal que se puede ver manifestado de diferentes formas. Como vimos, puede ser por estos cambios en humor, puede ser porque la mujer desarrolla lo que es ovario poliquístico, puede desarrollar quistes en las mamas, puede desarrollar quistes en los ovarios, o puede desarrollar miomas. ¿Por qué? Porque cuando hay una variación en el estrógeno, que habíamos visto, este me hace proliferar las células y hace que hayan unos crecimientos anormales. Y de ahí también otra que ayuda muchísimo a la regulación hormonal es el tema del ejercicio. Cuando yo hago ejercicio, si bien es cierto, me ejercito, mi cuerpo va a consumir de las reservas de glucosa que tienen los músculos, pero eso también me va a ayudar a la producción de neurotransmisores y me va también a ayudar a la producción de hormonas en mi cuerpo. Y no tan solo eso, sino que esto de la mano junto con una correcta nutrición va a hacer que yo pueda asimilar aún mejor todos los nutrientes en mi cuerpo. Por ejemplo, hablando un poquito, y ahorita me acordé en la mañana, hablando con respecto al tema de la glucosa, por eso es que hay personas que cuando despiertan incluso con la glucosa alta, pueden ir a correr, subir y bajar una montaña unas 2-3 veces y después vienen y le toman la prueba de glucosa capilar, le va a salir menos, porque el cuerpo usó esas reservas de glucosa en su cuerpo. Y eso va a hacer que la siguiente glucosa, que va a ser desdoblada de mi siguiente comida, pueda entrar con mayor facilidad a mi célula. Por eso el diabético le recomiendan las caminatas. Exacto. Melissa, una mujer en etapa menopáusica puede subirse la libido. Claro. Mayormente va a bajar. Así Es que claro, porque Mayormente va a bajar, pero recordemos que... También yo he escuchado. O sea, puede bajar, pero recuerden que yo les decía que lo que va bajando no es algo lineal, sino que va bajando como con picos, Y esto es lo que me hace que yo tenga esos síntomas todavía más bruscos. Porque ella decía que en la menopausia tenía una sensación que en el interior a ella le producía excitación. El interior. Entonces, si se supone que ella, por eso es que hay personas que dicen, ¿qué anda tu hombre? ¿Dónde está que le ha dado la menopausia? Porque a pesar de la edad se vuelve medio depresiva, ganando como hombre. Pues ella dice, y ella es una mujer profesional, trabaja en la UES, y ella decía que ella experimentó eso. Sí, como le mencionábamos anteriormente, su fisiología y su temperamento. Y también la parte emocional, ¿por qué? Porque a veces dicen que hay estas situaciones precisamente porque no hay un peligro del embarazo, por lo tanto empiezan a disfrutar más del sexo, ¿no? Porque no hay el peligro ya de embarazo. No, pero cuando lo normal es que se va bajando, y hay necesidad, pero en cambio ella decía que ella experimentó durante un año esa sensación. Mayormente las mujeres van a presentar es la reducción del líbido por la reducción de estrógeno. Ahora, sí hay casos en los que en cambio presentan esto, que en cambio hay un aumento, pero eso se puede dar también, es como habíamos anteriormente, porque la reducción no es algo completamente lineal, sino que se van a dar picos. Entonces eso es lo que va a hacer que ciertos síntomas aumenten o disminuyan cada ciertos días. De ahí también, cuando hablábamos anteriormente de ejercicio y relación con la nutrición, algo que también ayuda a regular las hormonas es consumir bastantes coles, crucíferas. Nosotros, bueno, aquí también tenemos en Ecuador bastantes coles y crucíferas. Puede ser la col, el repollo verde, puede ser el morado, puede ser el repollo chino, también conocido como bok choy. Pueden consumir también brócoli. Y de hecho, el brócoli, en el mejor estado para poder consumirlo, lo pueden consumir ya en el arbolito formado, pero consumir los brotes o el germinado del brócoli, esto va a potenciar. Y, por ejemplo, en personas que tengan algún tipo de ya síntoma, que están teniendo algún tipo de desbalance hormonal, como por ejemplo ovario poliquístico o una fibrosis en la mama, si ellos consumen los germinados del brócoli, no tan solo va a tener esa acción que me va a ayudar a balancear mis hormonas, sino que tiene una mayor concentración de carga anticancerígena. De hecho, el germinado de brócoli es uno de los que mayor protección anticáncer en nuestro cuerpo tiene. También, y ahora, ¿por qué decimos que estos alimentos nos ayudan a la regulación hormonal? Porque tienen una sustancia que se llama indol, y esta sustancia indol es la que va a ayudar a mi función. Va a empezar a ayudar tanto a mis ovarios como a las glándulas suprarrenales, porque si bien es cierto que los estrógenos y la progesterona se producen de los ovarios, pero una cierta cantidad pequeña también la producen nuestras glándulas suprarrenales.
Por eso, nuevamente, el estado de hidratación, aunque no pareciera, es necesario, porque si mi función renal está de forma adecuada, también va a ayudar a que mis glándulas suprarrenales, que se encuentran como una capsulita encima de mi riñón, también funcionen de una manera más adecuada. Y si tienen tal vez alguna consulta o alguna pregunta con respecto a aquello, ya como para ir finalizando. Entonces, como haciendo un breve repaso de las cosas que podemos ayudar o que podemos hacer para ayudar sí a nuestro cuerpo es quitar, eliminar en donde sea posible las sustancias, los componentes plásticos o que contengan BPA o bifenol A, porque esto va a tener anillos de fenoles que se van a unir a mi estrógeno y me van a bloquear. Ahora, también puedo reducir o eliminar el consumo de carne y sus productos y podemos cambiar la proteína de origen animal por la proteína de origen vegetal. Nosotros los vegetarianos, ¿dónde conseguimos mayormente la proteína de origen vegetal? En todo lo que llamamos los granos o las leguminosas. Evitar lo que son las fibras sintéticas y hasta donde ser posible cambiar nuestra ropa interior que sea 100% algodón. Si no puede ser 100% algodón, no hay problema que la composición baje a un 90% o 10%. Sí, lo que he escuchado también de los médicos es que se recomienda, por lo menos que ya no se da tantos jabones, los jabones, todo esto es hecho con hidratos de petróleo, ¿no? Los desodorantes y todas esas cosas que estos traen mucho absorbe los organismos también todas estas sustancias debido a que son hechos con cosas naturales. O sea, el tema del shampoo, el jabón, podríamos encasillarlo dentro de los productos químicos, pero ahí viene también la importancia de cuando yo voy a comprar un producto, pueda coger ese producto y leer la etiqueta. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que el BPA no me ayuda, si también, por ejemplo, conozco que el aluminio no va a ayudar a una buena regulación hormonal dentro de mi cuerpo, entonces si yo veo productos que yo uso de forma diaria con estos componentes, lo más recomendable es evitarlo. Ahora, algo bastante interesante es que el tema del aluminio en el desodorante y sobre todo asociado con la mujer es porque se ha encontrado trazas de aluminio en lo que son tumores mamarios y en ganglios linfáticos axilares de mujeres con cáncer de mama. Y también incluso se ha encontrado parabenos dentro de estos ganglios linfáticos inflamados y también dentro de los tumores de cáncer de mama. Eso no lo propagan de ese, sin parabenos. Sí, o sea, lo recomendable sería sin parabenos. Ahora se ha vuelto un poquito como más comercial por el hecho de que pueden decirle sin parabenos, pero tienen igual otros tipos de disruptores hormonales, o sea, sustancias que van a afectar negativamente a mi cuerpo. De ahí, la otra recomendación que es consumir mayormente coles y crucíferas. Algo que también podrían hacer en caso de que no les agrade tanto consumir hojas verdes, porque también las hojas verdes me van a ayudar. Cuando uno no está tan familiarizado para consumirlas, al inicio sí puede causar gases. Lo que podrían hacer es hacer un extracto. Por ejemplo, podrían coger lo que es... ¿Alguno de ustedes ha escuchado el kale? Solo que... Solo que el nombre en español vendría a ser la col rizada. Ajá, la col rizada. Entonces pueden hacer, por ejemplo, como tan solo una idea, pueden hacer... Pueden coger la col rizada, pueden coger, le pueden poner un trocito de pepino, piña, como para que tengan mayor jugo en el extractor, y pueden pasar un kale, y pueden pasar hojas también de rúcula o de berro, o espinaca, y pueden juntar. Y se toman esto unas 2 veces al día. Esto de aquí les va a ayudar también en la regulación hormonal por el tema de que contienen indoles. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que este indol se va a poder finalmente unir a estos receptores de estrógeno y va a evitar que se unan a otros receptores que no sean beneficiosos para mi cuerpo. Y va a ayudar a balancear la producción de estas hormonas en mis ovarios. Y en otros casos a reducir inclusive los síntomas. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a tener todos estos síntomas que van a ser propios de la menopausia, porque justamente estas 2 hormonas principales femeninas van a verse reducidas. Y la otra recomendación es evitar lo que son los productos cárnicos y sus derivados, porque van a tener esta cantidad de hormonas y van a tener también sustancias que van a afectar negativamente al cuerpo con el tema de la disrupción hormonal. Por ejemplo, yo tomo el pepino, ¿cómo se llama? Apio, perejil, limón, ya, eso se puede tomar así.
O sea, lo puede consumir, lo puede tomar, pero cuando le coloque alguno de estos productos, que ya sea una col, una crucífera, ese jugo o ese extracto va a ser más enfocado para regular. Todas las que sean coles y los que vengan, por ejemplo, que sean parecidos al brócoli. Ah, ya. Ujú. Entonces, Brócoli no se puede poner. sí, o sea, le puede colocar, Ah, ya. solo Hacer que, un extracto con brócoli ajá, crudo. sí, o sea, lo puedes colocar, solo que el sabor, pues, eso sí, no le voy a asegurar que sea lo más rico, pero eso lo puede hacer. ¿Cómo desinfectan los vegetales crudos? Porque eso es otro riesgo. Ujú. Por ejemplo, la col, la lechuga, la Todas las que sean con hojitas. brócoli, con Ujú. hojitas. Lo que puede hacer es, por ejemplo, tipo, por decir, usted va a hacer un extracto con col morada, porque empezó a tener síntomas y quiere consumir un poquito más de indol para ayudar a regular aquello. Entonces usted coge la col morada, la deshoja, la cantidad que vaya a ocupar, entonces eso lo puede dejar reposando en agua con vinagre. Entonces eso lo deja reposando unos 10-15 minutos. Claro, si la col usted la ve que tiene ya tierrita, es bueno lavarla en el grifo y después la coloca en agua ya limpia, no en agua del grifo, en agua limpia con vinagre de manzana o con el vinagre blanco, unos 10 minutos lo deja allí. Y luego después de esto le coloca agua limpia, agua del purificador, le enjuaga y luego ya está lista para consumir. Porque yo le pongo, la lavo bien en la llave. Y después le pongo una bandeja allí de agua hervida. Ujú. Agua hervida, le pongo sal y le pongo vinagre. No hay esa cosita que viene de compra. El quilol. Quilol. Yo no sé, esa cosa que compra. El quilol no hay, entonces le pongo sal y vinagre. Ujú. Hay personas que le colocan sal. Hay personas que le colocan sal, pero en este caso el que tiene mayor propiedad antimicrobiana, lo que me va a ayudar a desinfectar mejor, va a ser el vinagre. O sea, con la sal no les aseguro que lo puedan desinfectar completamente, pero en cambio pero el vinagre sí. Ujú. Sal con vinagre. Otra es, de pronto meterlo al congelador, al lavado de un esas, ya listo para usar, y meten al congelador 3-5 minuticos y la saco el hielo lo quema. Ajá. Y bueno, y no tan solo dentro de la etapa de la menopausia, sino también cuando ya estén en vías de o ya sientan estos síntomas, también una recomendación es que consuman mayor cantidad de soya, pero de soya preferentemente que sea de origen orgánico, para evitar justamente esta alteración. ¿Y qué es esa alteración? La que le ha dado esta mala fama a la soya, que va a ser un disruptor. Ahora sí, cuando uno consume este tipo de soya y todavía aún más teniendo problemas tiroideos, sí va a ser perjudicial. Pero en cambio, si es una soya de origen orgánico que no ha sido genéticamente modificada para resistir las plagas, entonces ahí sí va a ser, va a tener efecto. Por si acaso, porque normal uno puede decir, bueno, quiero comprar, pero no sé dónde. Lamentablemente aquí no sembramos suficiente como para vender. Ajá, no sembramos como para el uso de casa, pero sí tengo contactos que venden soya orgánica. Ya, Pero, o sea, les enviaré el contacto para que ustedes, digamos, con referencia mía, les puedan hacer sus pedidos. Ujú. Entonces, en general, esas vendrían a ser las recomendaciones, que parecieran algo tan sencillo, pero que van a impactar de manera bastante positiva en el cuerpo, como es aumentar la ingesta de soya, puede ser ya sea por tofu, puede ser por leche, pueden tomarse unos 2 vasos de leche de soya en el día, tienen que hacer un poquito más de ejercicio, mayormente actividad física, y también para prevenir todas estas complicaciones que se dan durante la menopausia, como habíamos dicho, porque una mujer cuando ya pasa la menopausia dice, ay, yo desarrollé osteoporosis porque ya pasé por la menopausia, porque de manera más frecuente las personas, las mujeres, tendemos a no ejercitarnos de manera adecuada. De hecho, los hombres suelen hacer más actividad física que las mujeres. Entonces, no quiero decir que para las mujeres sea más necesario, para ambos es necesario, pero sí por eso la mujer tiene que enfocarse un poco más en hacer actividad física. ¿Por qué? Porque cuando yo hago actividad física, eso va a estimular que mi masa ósea se endurezca. Entonces, si yo de por sí voy con una masa ósea que no es muy resistente, cuando yo atravieso este proceso natural que me va a inhibir unas células que me van a ayudar al intercambio del hueso, entonces se van a crear un poquito de espacio, se va a empezar a hacer más propensa a la osteoporosis, y entonces cuando ya paso la menopausia, ahora se activan unas células que van en cambio a fagocitar demasiado rápido este hueso. Entonces ahí voy a empezar en esa etapa ya me van a diagnosticar la osteoporosis. Entonces el ejercicio también es vital para nuestro cuerpo, para ayudar a la regulación hormonal, para inducirnos al sueño también, para desgastarnos físicamente, poder tener una mejor calidad de sueño
y así ayudar a que nuestro cuerpo se vaya reparando de forma natural. También para la regulación hormonal, ver al sol, estar en el sol de unos 10, 15 minutos, dependiendo de nuestra coloración de piel. Aquí en general, hasta 20 minutos no sucede nada. Si pueden estar 10 minutos de un lado, 10 minutos del otro, mucho mejor. Esto va a ayudar a que todas estas sustancias, estas hormonas también se secreten de manera más eficiente y sobre todo sean mejor absorbidas por el cuerpo. En eso, y junto con las otras recomendaciones, evitar la carne y sus productos, porque contienen este tipo de sustancias. Ahora, si tal vez alguien de ustedes dice, no, yo sí quiero consumir estos tipos de productos de manera, de la mejor manera, o sea, que lo puedan hacer, pero que sean productos que al menos sean garantizados de que no tienen estas sustancias. Pero lo ideal y lo más recomendable es que los eviten y puedan cambiar su proteína por una proteína de origen vegetal. Y evitar las fibras sintéticas, que eso también va a ayudar. Bien. ¿Cuáles son los brotes de brócoli? Los germinados de brócoli, esos son como unas, germinados de brócoli, sí, son parecidos a la alfalfa, parecidos, no igualitos, pero más o menos así. Ajá, sí, tal cual como uno compra, por ejemplo, germinados de trébol rojo, germinados de albahaca, ajá, pero los de soya son como tal, o sea, vendrían a ser como raíces. Ajá. Acá no, acá. Sí. Compra como germinado, no es que está allí en la sí, col. ajá. Y de hecho también para ayudar bastante a la regulación hormonal, el tema del germinado de brócoli ayuda y tiene una propiedad anticancerígena mayor, pero en propiedades para ser reguladora de las hormonas, el trébol rojo es muy bueno. El germinado de trébol rojo. Ese es una legumbre. Es, vamos a decir, como una plantita, pero en miniatura. Y esos los venden aparte. Y eso lo hago extracto. Eso se lo puede comer, así. Claro, el sabor no es muy bueno, podrían hacer algún tipo de aderezo para aquello. Ujú. Y el germinado de Melissa, sería bueno que les digas específicamente dónde pueden conseguir algunos de tus conexiones, Okay. cuando quieren conseguir. Lo que son los germinados lo pueden conseguir mayormente en Megamaxi, donde lo he visto más. En el comisariato es muy poco, mayormente van a encontrar de alfalfa. Y de allí, incluso en el Megamaxi, van a poder encontrar lo que es la col rizada y lo que es también, se lo conoce como pok choi, que en este caso es una especie de col, pero es mayormente de un país asiático, viene de China. Entonces, igual ustedes en la funda van a decir ahí pok choi. Entonces, todos estos alimentos sirven a la regulación hormonal, pero lo van a encontrar mayormente en Megamaxi. Ajá. No, eso es un producto. No, porque eso es caro, eso es importante. Entonces, esto con respecto a un poco de lo que es regulación hormonal y qué sucede en nuestro cuerpo cuando viene la menopausia. Y como un pensamiento final, ¿no? Como estábamos viendo, son acciones que parecen bastante sencillas, pero que sí van a afectar de manera muy grande y significativa en nuestro cuerpo. Y ahí es cuando podemos ver de cómo la salud puede estar al alcance de nuestras manos, haciendo uso o echando mano de todos estos remedios que están para nosotros también en la naturaleza. Entonces, las invito a, si están pasando por esta etapa, que hagan la prueba haciendo estos cambios y les aseguro, y también lo digo por experiencia personal, porque he estado trabajando en el tema de la regulación hormonal, que dan frutos y dan resultados positivos.